Hola, buenas noches. El martes podría ser un día histórico. Votan los norteamericanos y si no fallan las previsiones, un hombre negro, joven y de modales educados se convertirá en el inquilino de la Casa Blanca, en el presidente del país más influyente del mundo. Todas las encuestas se decantan claramente hacia la victoria de Barack Obama, pero pese a esa atmósfera de derrota que envuelve a los republicanos, los partidarios de John McCain no tiran la toalla. Desde los años 60, cuando John Kennedy, para muchos la encarnación del sueño americano, llegó al despacho Oval, no ha habido en Estados Unidos unas elecciones que hayan tenido más en vilo a propios y a extraños. Ha sido sin duda la campaña más larga y una de las más duras. Por si fuera poco, la crisis económica que sacude al mundo y en especial a esa primera potencia ha entrado de lleno en el discurso de los dos candidatos. Estados Unidos es un gran país desigual y lleno de contrastes, una nación joven que levantaron varias generaciones de inmigrantes sobre las cenizas de sus primeros pobladores. Un equipo de Informe Semanal ha estado allí en vísperas de su cita más trascendental con las urnas. Todas las encuestas dan como claro favorito al demócrata Barack Obama, mientras la candidatura del republicano John McCain adquiere tintes de derrota. Joven, dinámico y sereno, con aires intelectuales y tonos populistas, Obama emerge con fuerza como hombre de Estado capaz de enfrentarse a la crisis. No promete una nueva frontera como Kennedy, pero está despertando las esperanzas populares con un lema simple que los españoles conocemos bien: cambio. McCain, sin embargo, ofrece la imagen de un político honesto pero desorientado. Para la derecha republicana no resulta bastante conservador y para el electorado no ha conseguido distanciarse de Bush, cuya sombra ha oscurecido su programa. Al final de la campaña parece resignado e incluso demasiado viejo para presentarse como un hombre de futuro. En unas elecciones marcadas por el caos de la economía, ambos candidatos se disputan estos días los votos de los indecisos. Y mientras McCain intenta sembrar desconfianza sobre la figura de su rival, Obama trata de cultivar la ilusión de un ambiguo cambio social. I'm Barack Obama. I'm John McCain. And I approve this message. And I approve this message. We need a new direction and I have a plan. En plena crisis económica global, con el torbellino financiero engullendo el debate político, los candidatos han de crear confianza en el electorado. Y Obama ha sabido responder a la necesidad popular de creer en algo nuevo. Pero alguien que promete redistribuir la riqueza despierta profundos recelos entre una ciudadanía educada en el odio a cualquier idea identificable con socialismo. Obama, que critica el excesivo poder de las grandes corporaciones económicas, pretende poner límites a la especulación financiera y la propaganda republicana ha intentado colocarle la etiqueta de izquierdista en un país sin izquierda. You may recognize this famous quote, from each according to his abilities, to each according to his needs. That's from Karl Marx. How is Senator Obama not being a Marxist if he intends to spread the wealth around? Are you joking? Is this a joke? No. Or is that a real question? That's a question. He is not. Los dueños del dinero dormirán tranquilos el próximo martes, venza quien venza en las urnas. Los bien pagados gestores financieros de Wall Street saben que su negocio millonario no peligra y que los primeros que arriesgan perder sus puestos de trabajo son los empleados más humildes, sobre todo en el sector de servicios. La clase media urbana empieza a acusar los efectos de la crisis. En los 3 últimos meses ha perdido más del 3% de su poder adquisitivo y teme que la situación se agrave. Un temor económico reemplaza al miedo al terrorismo, suplantando cualquier otro tema. Omar Rivera sobrevivió a la destrucción del World Trade Center gracias a que su perro Lazarillo consiguió sacarlo a la calle antes de que se desplomara la torre donde trabajaba. 7 años después de aquella jornada de terror, y ya con otro guía canino, el analista de sistemas detecta los efectos del nuevo miedo social. Hoy en día estamos sintiendo el temor de una hecatombe económica. Y eso crea otra clase de temores, otra clase de ansiedades. Y por eso los candidatos se han enfocado casi a la fuerza
a tratar de mirar qué soluciones se le pueden dar a los problemas que hoy enfrentamos, al temor de una recesión, del valor, del pérdida de valor de las cosas, de los insumos, de los bienes que se poseen. El nuevo presidente habrá de conjurar la incertidumbre económica con fórmulas originales para sanear un capitalismo víctima de sus propios excesos. Y el más capacitado para hacerlo parece Obama, con McCain lastrado por la herencia desastrosa de quien ya se considera el peor gobernante americano de la historia, George Bush. Los milagros van a ser muy difíciles. Creo que este es una recesión que va a llevar tiempo, porque no tenemos los instrumentos, porque los instrumentos que serían necesarios de repente son instrumentos que desde el punto de vista político para Estados Unidos son inaceptables. Ya lo que estamos haciendo ahora, que es seminacionalizar el sistema bancario, es algo que para el americano promedio es un pecado mortal. Pero en un periodo de transición como este, lo que necesitamos es salir y hacer cosas que son, en cierto sentido, antiamericanas. Nada puede ser más contrario a los ideales del sueño americano que la pobreza. Sin embargo, la pobreza anida y crece en los Estados Unidos, incluso abunda en sus ciudades más ricas. Cada mañana se forman colas ante las puertas de las iglesias del Bronx, donde se efectúan repartos de comida. Vamos a repartir una funda de comida que contiene lo más principal para que las personas preparen para su familia. Arroz, hay habichuelas, hay maíz, hay latas, hay vegetales y también aparte se les da los productos frescos que son zanahoria, papas, tomates, para que se ayuden en la economía que está en orden. Miles de familias que no llegan a fin de mes engrosan las listas de necesitados más numerosas de los últimos 25 años, con un total de 37 millones de pobres, 1,5 millones más que hace 18 meses, que suponen más del 12% de la población norteamericana. El impacto de la crisis económica en Nueva York es muy grave. Tenemos ahora más de 35,000 personas desamparadas, que incluye 15,000 niños desamparados que duermen cada noche en el sistema de refugios de albergues, de shelters de la ciudad de Nueva York. En nuestra organización, el chiste es que ¿dónde está el plan de rescate para los desamparados? ¿Dónde está el 700 mil millones de dólares para la gente que son pobres, que la gente que no tiene hogar? No hemos visto eso todavía. Este año Nueva York y otras grandes ciudades han reducido los fondos de ayuda a los necesitados y el gobierno federal ha anunciado el recorte de 2.000 millones de dólares en gastos sociales. En el callejón trasero de la Port Authority, a solo 300 metros del esplendor de Times Square, se reúne todas las noches un centenar de marginados que entre la oscuridad y el frío esperan recibir su única comida del día. Jan Ziegler, miembro de la nueva Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quiso visitarlos junto al equipo de informe semanal. Esas gentes de ahí son como fantasmas, salidos de ninguna parte y visiblemente son gentes de la miseria, que vienen aquí para recibir una sopa y un poco de pan y demás para sobrevivir. Y esta es la ciudad más rica de la tierra. Son unas gentes tan humilladas, tan marginadas, tan insultadas en su humanidad que han cesado de luchar. Parece que han dejado de luchar porque son gentes completamente sumisas. Es la opresión del mito americano, es la alienación, son las cadenas que están en las raíces de su cabeza. La violencia que sufren es una violencia que han interiorizado. Ellos creen en el mito americano. Los templos de creencias milagreras se llenan de fieles que precisan con urgencia el favor divino. En momentos difíciles, la inseguridad invita a la oración, y más en un país donde triunfan los telepredicadores y que ha sido gobernado durante los últimos 8 años
por un presidente muy próximo al integrismo cristiano, aunque no fuera capaz de emular los prodigios de sus pastores favoritos. Nos pasa que la gente se acerca a pedir oración, mire, ore para que no pierda el trabajo, mire, ore que se corrió la voz que por ahí la factoría cierra, ore para que no cierre. Lógico, es una preocupación. Una mujer había perdido el empleo y nosotros le animamos a fe, le dije, créelo que Dios es el Dios de lo imposible, aún lo perdiste y lo podés recuperar de nuevo. Y pasó así, el otro día pasó llorando a testificar que Dios la había bendecido y la habían vuelto a llamar y con mayor salario. La miseria más profunda raramente se hace visible, pese a encontrarse en el mismo corazón de los Estados Unidos, en zonas deprimidas del Midwest, como Dakota del Sur, cuyos índices de bienestar y desarrollo son escandalosamente parecidos a los que sufren los países más atrasados de África. Los más empobrecidos entre los pobres de Norteamérica pertenecen también a la comunidad más golpeada a lo largo de la historia de este país, los indios. Por eso, en algunas reservas como esta de Pine Ridge, los Sioux se muestran más interesados en la elección de su propio jefe tribal que en la de presidente de los Estados Unidos. El mismo día que se elige al próximo inquilino de la Casa Blanca, los descendientes de los Sioux que sobrevivieron al genocidio perpetrado a finales del siglo XIX votarán para designar un caudillo capaz de exigir que el nuevo gran jefe blanco ponga fin a sus miserias. La vida aquí en la reserva como en un país del tercer mundo o peor, no hay esperanza. Muy poca gente acude a los actos electorales de los dos candidatos en liza, la senadora estatal demócrata Teresa Tubuls y el histórico dirigente radical Russell Means. El gran ausente es el Partido Republicano, sabedor de que aquí no obtendría un solo voto. Las estadísticas explican la pasividad política de los indios, un desempleo superior al 80%, un índice de suicidios que dobla la media nacional y una expectativa de vida de solo 43 años para los hombres y 52 para las mujeres. Quieren un cambio en la dirección correcta y quieren un liderazgo fuerte que contribuya a ese cambio. Esa es la razón por la que me presento a jefe de la tribu. Podemos ir a Washington, podemos exigir, no tenemos que pedir, sino que podemos exigir de acuerdo con los viejos tratados que se nos facilite educación, salud y derechos sociales. Obama ha ofrecido ayuda a las grandes tribus americanas y tendrá una persona cercana en su gabinete para trabajar con ellas, lo que nunca había sido hecho por los anteriores presidentes. Russell Means, fundador del movimiento indioamericano y dirigente de la famosa rebelión Sioux de 1973 en Wounded Knee, propugna la utopía de una república india de Dakota capaz de negociar de nación a nación con los Estados Unidos. The American elections are false. Las elecciones americanas son una farsa. Obama fue escogido en los 80 por los amos del mundo, por los banqueros. Todo el mundo sabe que nosotros no tenemos elecciones, sino que seleccionamos, como a Bush en 2000, del que todo el mundo se rió en los Estados Unidos. Like Bush in 2000, the world laughed at the United States. A Bush en 2004, del que todo el mundo volvió a reírse. Y ahora tenemos a Obama. Ahora este país irá bien, porque mira, podemos elegir a un negro y qué gran país somos. Los derechos individuales han desaparecido. Los demócratas y los republicanos son lo mismo. Tras haber sufrido 5 intentos de asesinato, pasado por la cárcel y actuado en Hollywood, Means ya no cree en nada ni en nadie y denuncia con extrema dureza al gobierno norteamericano. Las naciones proclamaron la Declaración de Derechos de los Indígenas. 4 países se opusieron, no comprometía nada. Era solo una palmada en la espalda, decir, bueno, ahora sois seres humanos. Solo era eso. Y los Estados Unidos de América votaron contra eso. ¿Tú esperas que este país sea justo con su propia gente, con sus propios indios? Pues no.
Seña de identidad de la reserva, el cementerio de Wounded Knee simboliza la injusticia y el abandono en que permanece sumida la nación Sioux. En sus tumbas descansan las víctimas de la última matanza cometida por el 7º de Caballería en 1890, junto a los indios caídos en la Guerra Mundial y en Vietnam, luchando por un país que nunca ha reconocido sus derechos. Como contraste, el nuevo casino de Pine Ridge es la única fuente de riqueza de la reserva. Un negocio vergonzante y que no parece adecuado para los eternos perdedores de la historia americana que viven privados de las mínimas garantías sociales. Pero el casino también tiene algo de metáfora, porque la suerte de los más pobres de América depende más que nunca de una apuesta económica. Las elecciones en los